Pensemos en el cuerpo humano como si fuera, no sé, un edificio increíblemente complejo. Pero, ¿qué pasaría si los planos de su estructura, de su armazón, tuvieran un pequeño error? Pues hoy vamos a sumergirnos en el síndrome de Marfan, una condición genética que afecta precisamente a eso, al tejido que nos mantiene literalmente de una pieza. Vamos a darle una vuelta a esta idea. ¿Qué ocurriría si el material que une todo nuestro cuerpo, desde los huesos hasta los vasos sanguíneos, fuera frágil por naturaleza? Bueno, pues esa es exactamente la realidad con la que viven las personas con síndrome de Marfan. A este material lo llamamos tejido conectivo. Es que es, de verdad, el pegamento y el marco de nuestro cuerpo. Y claro, cuando ese marco tiene un fallo de diseño a nivel genético, las consecuencias, pues, se notan por todas partes. Muy bien, vamos a analizar esto más a fondo. Para entender bien el síndrome, tenemos que ir directos al origen, a su raíz, el código genético. El culpable, por así decirlo, es una mutación en un gen muy específico, el FBN1. Este gen es como el manual de instrucciones para construir una proteína crucial llamada fibrilina 1. Y esta proteína es un componente principal de las fibras que dan elasticidad y resistencia al tejido conectivo. O sea que, si las instrucciones están mal, la proteína sale defectuosa y como resultado, el tejido conectivo se vuelve frágil. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene esta mutación? Pues aquí es donde la genética nos sorprende un poco. En 3 de cada 4 casos, el gen defectuoso se hereda de uno de los padres. Pero ojo, en el 25% restante, la mutación aparece de la nada. Es espontánea, en personas que no tienen ningún antecedente familiar. Y como es un trastorno de los que se llaman autosómicos dominantes, solo hace falta una copia del gen defectuoso para que la enfermedad se manifieste. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que una persona afectada tiene un 50% de probabilidades de pasarle la condición a cada uno de sus hijos. Es literalmente como lanzar una moneda al aire. Y aunque se considera una enfermedad rara, su alcance es totalmente global. Afecta a 1 de cada 5.000 personas, sin importar el género, el origen étnico o en qué parte del mundo se viva. Es una de esas condiciones que nos recuerda que nuestra biología más básica, en el fondo, nos une a todos. Ahora que ya entendemos el porqué, veamos las consecuencias. ¿Cómo se manifiesta ese único gen defectuoso en el cuerpo? Pues su impacto es sistémico, y las señales de alerta pueden aparecer, como se suele decir, de la cabeza a los pies. Las señales más visibles, las que más saltan a la vista, suelen ser las del esqueleto. Las personas con Marfan a menudo son muy altas, de complexión delgada, con unas extremidades que son desproporcionadamente largas, sobre todo los dedos, una característica que se conoce como aracnodactilia. También son bastante comunes las deformidades en el esternón, que puede estar o hundido o salido, y la curvatura de la columna, la escoliosis. El tejido conectivo también es vital para mantener todo en su sitio dentro del ojo. Por eso, una de las cosas más comunes es la ectopia lentis, que significa, básicamente, que el cristalino se desplaza de su sitio. Además, es muy frecuente tener una miopía bastante severa y un mayor riesgo de complicaciones serias, como el desprendimiento de retina. Sin embargo, y este es un punto absolutamente crucial, las características más peligrosas del síndrome de Marfan no se ven a simple vista. Están ocultas, escondidas en el corazón del sistema circulatorio. El riesgo principal tiene que ver con el aneurisma de aorta. La aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, la que sale directamente del corazón, está hecha de tejido conectivo elástico. En el síndrome de Marfan, esta pared es más débil de lo normal y puede dilatarse, estirarse con el tiempo bajo la presión constante de la sangre que bombea el corazón. Y esta dilatación progresiva es básicamente una bomba de relojería. Aumenta de forma drástica el riesgo de una disección aórtica. ¿Qué es esto? Pues un desgarro en la pared interna de la arteria. La sangre se empieza a filtrar entre las capas de la pared y puede acabar provocando una ruptura, que es catastrófica y a menudo mortal. Por eso, vigilar el tamaño de la aorta es absolutamente vital. Los médicos tienen un umbral muy claro. Si el diámetro de la aorta supera los 5 centímetros, la recomendación suele ser operar. Es una cirugía preventiva para reemplazar esa sección debilitada antes de que ocurra la catástrofe. Claro, con tantos sistemas del cuerpo afectados, ¿cómo se llega a un diagnóstico definitivo? Pues hace falta un marco, unos criterios estándar, y aquí es donde entra en juego la llamada nosología de Gante. Y es que un diagnóstico precoz es fundamental. No se trata solo de ponerle un nombre a un conjunto de síntomas. Se trata de actuar antes de que aparezcan las complicaciones más graves, esas que pueden poner en riesgo la vida. Para simplificar el proceso, los expertos crearon una guía. Se centra en las 2 señales de alerta más importantes, la dilatación de la aorta y la luxación del cristalino. Si un paciente tiene una de estas 2 cosas y además se confirma la mutación genética o hay otros signos físicos muy claros, se puede confirmar el diagnóstico de Marfan. Y esto nos lleva a la parte más esperanzadora de toda esta historia.
porque entender la enfermedad a este nivel ha permitido reescribir por completo el pronóstico de quienes viven con ella. Hoy en día, el enfoque no es esperar a que surja un problema, sino adelantarse. El plan de manejo tiene varias patas. Se usan medicamentos para bajar la tensión en la aorta, se hacen revisiones constantes con pruebas de imagen, se aconsejan ciertos cambios en el estilo de vida y, lo más importante de todo, la cirugía de la aorta se planifica con antelación, de forma preventiva. Y el resultado de todos estos avances es que es simplemente asombroso. Hace solo unas décadas, la esperanza de vida de una persona con Marfan rara vez superaba los 40 años. Hoy, con un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado, pueden aspirar a una vida casi tan larga como la del resto de la población. Es de verdad una de las grandes historias de éxito de la medicina moderna. Este éxito se debe en parte a innovaciones quirúrgicas increíbles, como el llamado procedimiento de David. Esta técnica permite reemplazar la parte debilitada de la aorta, pero conservando la propia válvula aórtica del paciente. El resultado, una calidad de vida mucho mejor a largo plazo, sin la necesidad de tomar anticoagulantes para siempre. Así que, para ir terminando, la historia del síndrome de Marfan es, en realidad, una historia de progreso médico y científico. El punto clave es este. Se ha pasado de una enfermedad con un pronóstico bastante sombrío a una condición crónica que se puede manejar. La clave ha sido la combinación de entender la genética, un diagnóstico temprano y un enfoque proactivo preventivo, sobre todo a nivel cardiovascular. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que inspira. El síndrome de Marfan es un ejemplo brutal de cómo la ciencia puede cambiar radicalmente el curso de una enfermedad genética. La pregunta ahora es, ¿qué otras condiciones, que hoy parecen sentencias, podrían ser las próximas en ser transformadas por el avance del conocimiento?